Que Dios les bendiga y muchas gracias otra vez más por estar con nosotros aquí en el New Life Podcast en español. Entonces es una bendición de poder estar con ustedes, los que nos están escuchando por medio de podcast, Apple Podcast. Dios les bendiga. Los que nos están viendo por video, que Dios les bendiga en todas las áreas de Spotify, Google Podcast, YouTube, Facebook, en muchas áreas que estamos, pastor. Ya ni sé dónde estamos, pero nomás Adam me dice, estamos aquí, acá. Ok, lo que tú dices, yo te creo. Pero gracias al hermano Adam que nos pone en todos estos medios para poder comunicar la palabra de Dios. Esta es nuestra sesión número 3, hablando de reforzando nuestra fe. Y ha sido una bendición. Y pastor, tenemos una invitada especial con nosotros, la hermana Yolanda. Yo la conozco como Yoli, ¿ok? Una vez vi Facebook y tenía Ruth y luego tenía Yolanda y dije, pues ¿a cuál? Entonces es la misma, ¿ok? Sí. Yo la conozco como Yoli. Su esposo también nos ha ayudado mucho en el ministerio como ministro de música. Es director de alabanza y adoración en el servicio de español y en inglés. En veces nos ayuda y pues han sido de una bendición tremenda. Y pues también, hermana Yoli, yo sé que el pastor Esparza es tu tío, pero es tu tío de veras, porque sí. Hay muchos que dicen que estamos hablando y le dicen al pastor Esparza, tío, wow, yo no sabía que estaba. Oh, no, yo nomás le digo tío. Ok, está bien, pero Dios les bendiga. Amén. Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Estamos aquí para escuchar de ustedes. Queremos que nos escriban, queremos que nos manden un texto o que nos hagan saber que están recibiendo palabras de ánimo, palabras de fe. Una vez más con el tema reforzando nuestra fe en estos tiempos difíciles. Amén. Solo que hay muchas cosas que estamos mirando hoy en día, pastor, que en verdad necesitamos que reforzar nuestra fe para poder sobrevivir. Eso. Para poder sobrevivir los tiempos venideros. Yo no miro noticias, pero cuando escucho así personas que dicen, dijeron esto de esta nación, dijeron esto de esta nación, estamos experimentando guerra, estamos experimentando rumores de guerra. Yeah. O sea, es algo que no tenemos que preocuparnos porque está escrito en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 24. Ahí eso nos dice que vendrán todas estas cosas van a acontecer. Pero es por eso que es necesario que tenemos que reforzar nuestra fe para poder soportar, para poder sobresalir de esos tiempos difíciles que están próximos a acontecer. Pero en esta mañana tenemos a la hermana Yoli, que ella en un tiempo tuvo que reforzar su fe, porque es difícil cuando llega la prueba a tu familia, Pastor Chris. Cuando llega la prueba a tu familia y que uno de tus hijos está sufriendo, que uno de tus hijos está pasando por algo difícil, y entonces a veces tienes un grado de fe que de repente cuando miras a tu hijo sufrir, disminuye. Pero es normal. ¿Por qué? Porque como dije la vez pasada, hay muchos profetas que pasaron por lo mismo, pero ellos entendieron y tuvieron que llegar a ese nivel de fe que necesitaban para poder obtener la victoria. Y es en el caso de mi hermana Yoli. Yo sé que nosotros lo hemos visto, lo experimentamos ahora con su hija, y yo sé que ella va a contar un poquito de cómo ella tuvo que reforzar su fe para poder mirar mejoría en su hija. Y aunque aclamamos el milagro ya enteramente, pero podemos mirar que hay muchos cambios después de que ella reforzó su fe. Amén. Hermana Yoli, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy. Dios les bendiga. Vamos a entrar al tema en reforzando nuestra fe, porque muchos, como dice el pastor, muchos a lo mejor estamos caminando y pensamos que estamos bien en nuestra fe, y a lo mejor para ese momento sí, pero entonces cuando nos da en esta vida una sorpresa o un golpe que de veras no estamos esperando, como que eso nos pesca de sorpresa. Sí. Y esos son los momentos donde muchos hacen una de las dos: se apartan de Dios
o se acercan más de Así Dios. es, sí. Y hace unos años, yo no sé cuántos años ya son. 5 años. 5 años. 5 años. Que tu hija Valeria estaba experimentando que no se sentía bien. Así y es. cuéntanos qué sucedió en esos días. Quiero irme un poquito atrás, Ok. porque quiero compartir que en ese momento de mi fe, en el punto que estaba mi fe, pero yo quiero compartir cuando yo empecé a ver, cuando mi hermana enfermó, porque quiero llegar a un punto. Cuando mi hermana enfermó, yo era católica, yo no era cristiana, pero yo viví un tiempo con mis tíos. Entonces yo miré cómo ellos oraban, ¿verdad? Cuando estaban pasando en problemas y así. Entonces, al momento que mi hermana enferma, mi mamá decide regresar al camino del Señor, ¿verdad? Agarrarse de la mano del Señor. Entonces, todo eso para mí era nuevo. Yo recuerdo cuando íbamos para Laredo, y venían los doctores con malas noticias. Entonces mi mamá ya se había agarrado otra vez de la mano del Señor, había reforzado su fe, y entonces ella decía, cuando llegaba mala palabra, mi mamá decía, no, yo no acepto esa palabra en el nombre de Jesús. Wow. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y a mí, o sea, como mi fe, o sea, todavía apenas estaba sembrada semillita, pero todavía no tenía un nivel de fe más alto. Entonces, puedo decir que hasta me daba pena, ¿verdad? Como mi mamá le decía eso al doctor, pero yo estaba mirando todo eso, o sea, todo eso se quedó en mí. Wow. Entonces, fueron muchos milagros y muchas cosas lo que yo miré en mi mamá, que ella oraba y peleaba y clamaba al Señor por su hija. Entonces, quiero mencionar que la enfermedad que tenía mi hermana era lupus. Entonces, por primera vez en nuestras vidas escuchamos esa enfermedad porque no es muy conocida. Sí. Entonces es una enfermedad muy agresiva que ataca los órganos. En el caso de mi hermana atacó los riñones. Entonces pues yo miré todo eso. Puedo decir que nada más lo miré, pero se me quedó en la memoria, ¿verdad? Entonces años después me caso, tuvimos a Valeria y pasa el tiempo. Y por segunda vez, ella empezó a sentirse mal. Ella empezó a sentirse mal. Yo pensaba que no quería ir a la escuela. Pero ella siempre fue una niña muy inquieta. Súper, extremadamente inquieta. Los únicos que la aguantaban eran sus tíos. Yeah. Vivíamos ahí a media cuadra y yo decía, llévensela. Y todavía la miro en la casa de su tío todavía. Nos le dábamos coca, dulce, todo lo dulce para que ella batallara. Es muy inquieta. Entonces llega el momento que se pone muy débil y nada más estábamos en una fiesta, recuerdo, y ella estaba nada más sentadita. Ella no quería jugar, trataba de jugar y se cansaba. Entonces ahí fue donde mi esposo dijo, esto no es normal. Entonces eso fue un sábado. Y recuerdo que al domingo dijo, vámonos, y la llevamos al hospital, empezaron los estudios. Entonces el lunes es cuando nos dijeron, posiblemente sea lupus. Volví a escuchar en mi familia esa enfermedad. Wow. Entonces esa enfermedad es una enfermedad que dicen los doctores que la activa el sol. O sea, no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad hereditaria. Entonces nos mandaron para Dallas porque aquí no tenían que hacerle más estudios. Nos mandaron para Dallas, entonces le hacen los estudios y recuerdo que estábamos pero antes de eso quiero platicarles de cómo estaba ella. Eso fue un lunes, ¿verdad? Nos dijeron, el viernes lo vamos a mandar para Dallas, porque hasta el viernes hay consulta, nos podían recibir. Entonces el martes ella empezó a sangrar. Era un sangrado que no se podía, era como una hemorragia, no se podía contener. Wow. De principio le pasábamos como Kleenex y los Kleenex de volada se llenaban. Entonces ya le empezamos a pasar como toallas, trapos, y ella tenía 10 añitos. Tenía 10 añitos, se puso en huesitos, se enflacó bastante porque no podía comer. Esto se me quedó mucho en el corazón porque cuando íbamos rumbo a Dallas, Andresito, mi primo, nos acompañó. Entonces, recuerdo que iba mi esposo manejando, yo iba enfrente y mi hija iba con Andrés.
O sea, fue tanta la hemorragia que ella traía que se nos acabaron los trapos que traíamos. Hacía frío en ese tiempo. Recuerdo que Andresito se quitó una de sus camisas y se la pasó para que ella siguiera limpiándose la nariz. Y yo nada más tratábamos de que ella no nos escuchaba, pero cada quien iba orando y llorando en silencio, porque no queríamos a ella que se preocupara. Sí, exacto. Entonces, cuando llegamos a Dallas, que ya le hacen todos los estudios, nos juntan en un cuartito pequeño. Ahí estábamos los tres y había muchos doctores, enfermeras. Entonces, ahí fue donde ya nos dieron la noticia que ella tenía lupus, que efectivamente. Entonces, fue la segunda vez, o sea, que en mi familia había lupus. Yeah. Entonces, como yo conocía perfectamente esa enfermedad por mi hermana, yo sabía a lo que nos íbamos a enfrentar. Entonces, recuerdo que las lágrimas nada más brotaban y brotaban porque había en mí un sentimiento, un nudo en mi garganta que yo quería llorar a grito abierto. Sí. Salían mis lágrimas. Entonces dije, bueno, pues ya estamos aquí. Pero y en ese tiempo mi esposo se tuvo que regresar con Andresito. Entonces nos quedamos, Valeria y yo, quiero decir físicamente solas, pero espiritualmente siempre supimos que teníamos un pueblo de Dios apoyándonos. Amen. Siempre nos hablaba la iglesia, los pastores, los líderes, la congregación, cómo estás, qué necesitas. Entonces eso es algo que ustedes platicaban en la semana pasada, de lo importante que es ir a la casa de Dios, ¿verdad? Lo importante que es formar parte de una congregación. Y eso es algo que le damos gracias a Dios, a mi esposo y yo. Ya tenemos 8 años, Wow. 8 años en esta Praise congregación. God. Y estamos muy agradecidos con Dios por que nos permitió estar aquí. Y nos ayudaron de una manera impresionante, que estamos muy, muy agradecidos. Amen. Y volviendo entonces, como les decía, estábamos físicamente ella y yo solas ahí. Y recuerdo que venían doctores. Y todo el proceso que pasó mi mamá con su hija, me tocaba a mí ahora pasarlo con mi hija. Lo mismo. Entonces, recuerdo que venían doctores. Entonces, yo me acordé de esa fe que tenía mi mamá. Dije, wow, yo voy a agarrar esa fe que tenía mi mamá. Praise yo voy God. a pelear por mi hija. Ahora era mi turno de pelear por mi hija. Y venían doctores y yo decía, yo no recibo esa palabra. Luego texteaba acá a mis pastores, a mis tíos, necesito oración porque me dijeron esto. Ok, vamos a orar. No te preocupes. Recuerdo que me ponía a escuchar los servicios en línea. Allá los mirábamos. Pero gracias a Dios, nunca nos sentimos solos. Y gracias a Dios que en lugar de soltarme de la mano de Dios, yo siento que me agarré más ahí, porque yo ya había visto el milagro en mi hermana y dije, Amen. no, yo me voy a agarrar de la mano de Dios y orábamos y venían doctores y nos decían, y yo decía, mi hija, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ahí fue donde reforzaste Sí, tu fe. ahí fue Porque donde... yo pienso, pastor, que el momento que te dan una noticia, como cuando te dieron la noticia de que tenía lupus, Sí, ella se le vino a la mente, a ella se le vino a la mente todo lo que pasó por su hermana. sí, Entonces, simplemente cuando recibes una noticia así, pues automáticamente tu fe se debilita. sí, Pero al momento de ella recordar, porque a mi hermana la trataban como loca, sí, Wow. ya, pero ella sabía en quién estaba confiando. sí. Y tú conociste a Caro. Sí. Después de que, ¿cuántas veces? Creo que llevó 28 o 40 veces que le dijeron, prepara tu familia. Wow. Sí. Prepara tu familia. Y ahí fue donde ella, ella empezó a recordar la fe de su mamá. Dice, aquí es tiempo de reforzar mi fe. Exacto. Porque ya experimentó también un milagro en su familia. Sí. Y eso es muy importante porque antes de seguir adelante quiero decir esto nos ayuda para aprender esto, que para nosotros como padres, nuestros hijos nos están viendo, Sí. aunque muchas veces Así es. pensamos que no nos están poniendo atención, pero ellos nos están viendo Sí. y ellos van a pasar un tiempo en sus vidas que un día van a tener que buscar al Señor y ellos van a ver cómo nosotros oramos, Sí. cómo nosotros adoramos, Sí. cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y si no les damos ese ejemplo,
pueden fracasar, Sí. número uno. Número dos, me recuerda de Timoteo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, yo reconozco que tu mamá tenía fe y tu abuela tenía fe y ese mismo espíritu está en ti. Y eso es lo que yo estoy viendo, de que tú vistes, fue un ejemplo, pero también ese espíritu de fe que estaba en tu mamá ahora estaba en ti y ahora está brotando. Amen. Y aquí el pastor no me va a dejar mentir, que esa fe que mi mamá tenía también venía de su madre, Wow. ¿verdad? Así es, Wow. sí, también. Praise God. Tuvimos yo no la conocí, pero por lo que he escuchado de parte de todos mis tíos, de mi mamá, es que era una mujer de fe. Wow. Era una mujer de fe. Wow. Ujú. Amen. Entonces recibiste esas noticias, estabas allí. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo empezaste a reforzar tu fe en esos momentos? Yo creo que siempre hay algo que nos mantiene activos en la fe, ¿verdad? Uh-huh. A mí era escuchar testimonios, era escuchar la palabra, Uh-huh. era conectarme con, Uh-huh. o sea, buscaba alimento y los cantos de adoración. A mí me gustaba mucho, le ponía ahí cantos de adoración, porque estuvimos ahí, creo que fueron 3 días, 3 Uh-huh. días los que estuvimos ahí en un cuarto. Venían doctores, nos daban noticias, pero gracias a Dios que siempre tuve paz. Sí, cuando cuando yo hice la oración de fe, yo le dije, Señor, en tus manos estamos, y yo sé que todo va a estar bien, y porque yo estoy segura que ella tiene un testimonio. Amen. Ella tiene un testimonio desde antes de que ella naciera, y yo sé que todos nuestros hijos, ¿verdad?, vienen con un propósito. Amen. Todos los jóvenes, es lo que estaba compartiendo, que cada uno de nuestros hijos vienen con un propósito. Entonces nosotros como padres tenemos que orar por ellos, Amen. tenemos que interceder por ellos todos los días, Amen. en todo momento. Y eso fue algo que yo estaba haciendo por ellas, por mis 2 hijas. Praise God. Uh-huh. ¿Y cómo ha cambiado tu fe desde ese día y la familia? Porque yo he visto que han sido de una bendición grandemente. Yo sé que Valeria está en muchas áreas, con los jóvenes, con nosotros, ayudando en diferentes áreas, maneras. Pues yo también el hermano Mario cada domingo, cada miércoles lo estamos viendo, y en diferentes áreas él también, Dios lo usa en diferentes maneras. Pero también muchos no saben de que todas las dramas y todo que pasa aquí son producciones que ustedes han puesto, han hecho el esfuerzo, y te ha dado como un ánimo más. Sí, fue como un empuje, porque puedo decir que a lo mejor antes hacía como trabajaba o hacía las cosas, a lo mejor puedo decir porque teníamos que hacerlas, pero claro, yo siempre he disfrutado de trabajar para el Señor. O por pero, tradicional. Sí, pero porque yo crecí, pues puedo decir espiritualmente, que crecí en una casa pastoral, entonces yo miraba cómo ellos ayudaban en la iglesia, entonces yo miré todo eso, y entonces para mí ya fue algo normal. Pero el momento de yo pasar por todo eso, y que ya salió mi hija, y que cada vez que vamos al doctor, que nos dice la doctora, esta niña parece que no está enferma. Praise nada God. Más porque ella la checan cada 3 meses. Y nada más porque, decía la doctora, nada más porque yo sé que está enferma, si no me doy cuenta. Porque el milagro en ella ahorita es de que la mayoría de las veces una persona con lupus tiene signos. Es una persona que se le mancha su piel, le salen llagas, se le cae el pelo, o sea, físicamente se nota que es una persona enferma, hay debilidad. Entonces, cualquier persona que mira a Valeria, para la gloria de Dios, ni se da cuenta que está enferma. Wow. Entonces, cuando vamos a la escuela y dijimos que está enferma, no, me están mintiendo, esta niña está muy bien. Le digo, gloria a Dios, claro que está sana. Amén. Entonces, quiero tocar aquí un punto, que la ciencia dice que esa enfermedad, lupus, no tiene cura. Es una enfermedad crónica. Okay. Pero para la gloria de Dios, que esa misma enfermedad que mi hermana fue diagnosticada,
ella ya es sana de lupus. Amen. De una enfermedad que dicen los doctores que no hay cura. No pueden sanar. Entonces, eso es otra cosa que yo aprendí. Y que no hay que, cuando viene la palabra del doctor, ¿verdad? No hay que recibir la palabra. No es la palabra final. Hay que ir con el doctor de doctores, ¿verdad? Amen. Con el mero mero. Amen. Y ir con el Señor y hacer la oración, confiar en Él, Amen. descansar en Él y dejarle que Él actúe. Amen. ¿Verdad? Porque todas las cosas que Él permite que pasen es para bien, va a ser Amen. para algo. Tal vez ahorita no sepamos para qué es, pero va a llegar el día que vamos a saber fue por esto. Dios permitió que pasara esto por esto. En el caso de mi hermana, Dios lo permitió porque nosotros no nos habíamos entregado al Señor. Wow. No éramos salvos. De hecho no íbamos a la iglesia, Sí. entonces no éramos salvos. Y gracias a todo el proceso que pasamos, pudimos conocer al Señor, pudimos conectarnos con el Señor y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Amen. Y ya han pasado 5 años. Sí, de 5 mi hija. años y Dios ha sido bueno. Amén, así es. Amén. Pastor, ¿qué es lo que tú viste durante este tiempo? Tú estás bien cerca con la familia. ¿Y qué has visto tú? ¿Qué te ha enseñado el Señor sobre todo mira, esto? en primer lugar, pastor, nosotros siempre hemos sido personas de fe, todo el tiempo. Todo el tiempo que viene una noticia mala a nosotros, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Amen. Hay una escritura que estaba leyendo ahorita en que se encuentra en 1 de Juan 5:4, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Amen. Dice, y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Entonces todo el tiempo cuando llegaban así noticias a nuestra casa por Carolina, todo el tiempo dice, hey, Dios tiene el control. Hey, la ciencia dice esto, pero Dios tiene la última palabra. Con Valeria lo mismo, nosotros miramos nacer a Valeria y hasta la fecha, hasta ahorita. Y ese es un milagro, hay muchos milagros más. Pero yo todo el tiempo me gusta mucho el tema de la fe porque yo lo he experimentado, nadie me lo ha platicado, yo lo he experimentado de cómo Dios se agrada de una persona que tiene fe. Ahora, hay algo muy importante, lo acabas de mencionar tú ahorita, y yo lo mencioné la semana pasada. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? Amén. Amén. Dice, ¿qué herencia le estamos? Porque esto es ¿cómo se dice? Hereditario, que Sí. se hereda a tu familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros no estemos y que nuestros hijos estén pasando por alguna dificultad, Sí. van a decir, oh, mi papá me dejó una herencia. Oh, mi mamá. Yo me acuerdo que mi mamá estaba postrada a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana o durante la noche pidiendo por nosotros. Entonces, esa herencia de fe que nosotros estamos dejando a ellos, les va a servir a ellos para el futuro. Amen. Ahora, ¿qué van a mirar nuestros hijos en el futuro cuando nosotros no estemos aquí? Amen. Si el Señor no viene. ¿Qué van a mirar ellos? ¿Qué van a enfrentar ellos? ¿Qué problemas más grandes van a enfrentar ellos que nosotros? Pastor, yo me acuerdo que 20 años para atrás, yo pienso que no enfrentamos muchas cosas que estamos viendo hoy en día. Amen. Pero ellos probablemente van a enfrentar cosas más difíciles en el futuro. Amen. Entonces, si nosotros no les dejamos una herencia a ellos, automáticamente ellos se van a mirar perdidos. ¿Verdad? O quizás a lo mejor en el futuro van a decir, ¿por qué no me enseñaste a orar? Exacto. ¿Por qué no me enseñaste a confiar en Dios? ¿Por qué no me hablaste de la fe? ¿Me entiendes? Entonces, yo por mi parte, yo he dejado una herencia a mis hijos. Amen. Donde ellos saben que nosotros somos personas de oración, somos personas de fe y somos personas que le creemos a Dios en lo loco. Amen. Amen. Amén. Solo que no es nada malo creerle a Dios en lo loco. Exacto. Ahí me dice la mamá de Yoli, me dice mi hermana Ana, dice, si tú estás bien loco. Y dice, ¿por qué? Porque todo lo que le pides a Dios, Él te lo da, Amen. Él te lo concede. Yeah. Y dice, es que está la palabra de Dios. Y es importante que nosotros lo dirigimos Exacto. a nuestros hijos. Por ejemplo, este fin de semana, mi hija dijo, vamos a salir por una parte. Le pregunté, ¿dónde quieres ir? Y para mi gozo, dijo, hay una conferencia de fe en Fort Worth esta semana. Estas son las fechas. Si podemos ir, pasar un buen tiempo, pero quiero ir a estas sesiones. Y tuvimos casi, solamente en un día tuvimos como 7 horas
escuchando fe y en adoración también. Es nomás un día y estábamos ahí por 3 días. Entonces, eso me da gozo. Y ya me dijo, regresando, me dijo, cuando venemos el siguiente año entonces ya está haciendo planes. Y eso es algo maravilloso que podemos sembrar esa palabra de fe. Sí, porque ella podría haber dicho, ¿sabes qué? Pues quiero ir al juego, quiero ir acá, quiero gastar acá, gastar tu dinero. Pero es bonito cuando dejamos esa herencia de fe en nuestros hijos. Para agregar algo a lo que está diciendo el pastor Esparza, no solamente son nuestros hijos, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a ver todas esas cosas, yo las empecé a ver con mis tíos. Entonces, ahí están tus sobrinos, posiblemente está el vecino, ¿me entienden? O amigas de tus hijos que te están mirando. Entonces, hay más personas a las que le estás dando el mensaje de fe. ¿Qué le dirías tú, Yolanda, a una persona que esté pasando por alguna prueba, que esté pasando yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento? ¿Qué le dirías tú a esa persona que quizás a lo mejor está a punto de tirar la toalla, que quizás a lo mejor su fe se desvaneció porque le dieron una mala noticia? ¿Qué consejo le darías tú? Yo les diría, porque yo lo viví, nadie me lo contó, yo les diría que se agarren de la mano del Señor. Amén. Que se agarren de la mano del Señor, que ahí donde están hagan una oración, hagan la oración de fe, que reciban al Señor en su corazón, ¿verdad? Como su único Salvador, y que le entreguen todo a Él, y eso es primeramente. Segundo es que si no tienen una casa, si no tienen una iglesia, que se congreguen. Amen. Es muy importante tener un ejército, ¿verdad? Junto con nosotros, que nos apoyan en la oración, que nos están levantando, que si se nos están cayendo las manos, nos ayudan a levantar las manos. Amén. Amén. Pues rápidamente, antes de salir, pastor, Valerie, come on up here, man. Just come up here and say hi to everybody. Aquí viene Valeria. Tuvimos la oportunidad de, como quien dice, celebrar con ella hace unos años. Y Valeria, you want to just say hi to everybody? You can do it in Spanish, English, however you want to do it. Hi. Esa es Valeria, y Dios está haciendo un milagro en su vida, y gracias que estamos siguiendo adelante. Gracias por todo lo que han hecho aquí en la iglesia. And Valerie, you know that God has healed you already. Ya Dios te ha sanado, y en un día vas a dar un testimonio que va a alcanzar a miles de personas. Aún hoy, en ese día, está alcanzando miles de personas. So, vamos a orar en estos momentos. Pastor, you want to get back in here? Vamos a orar y vamos a seguir creyéndole a Dios. Y luego yo lo dejo que despides, ¿ok? Y no se mire enferma. No, yo la he visto en su casa, que no está enferma, no está. Dice que mientras coman, no están enfermos. A ella le gusta comer. Oh yeah, yo la he visto que se come un steak más grande que la mía. Sí. Yeah. Sí. Amen. Pues es un placer estar con ustedes, hermanos, y yo pienso que porque nosotros hemos visto estos milagros realizados en nuestra familia, yo pienso que Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona. Amen. Yo pienso que nada más es reactivar nuestra fe, alimentar nuestra fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, y si mi fe se desvanece, pues entonces no voy a poder agradar a Dios, pero yo sé que Dios tiene el control, Dios tiene el poder para vencer cualquier enfermedad. Amén. Pues vamos a orar en estos momentos. Gracias, Señor, por este testimonio, por esta familia. Te damos gracias, Señor, por esta sanidad que ya está, Señor, y nomás estamos recibiendo esa sanidad, y te damos gracias por ello, Señor, que tú sigues bendiciendo a esta familia del hermano Mario Pérez, Señor, Sophie, Yolanda, Señor, y Valeria, Señor, que tú sigues obrando en sus vidas, Señor, y sigues, Señor, dándoles ese esfuerzo espiritual, Señor, en fe, que pueden alcanzar muchos y para tu reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pastor, yo lo dejo que termine esta sesión. Amén. Y quiero que invitarlos a que sigan para las próximas sesiones, que nos sigan
apoyando con sus comentarios, que nos sigan mirando, oyendo esas palabras de fe. No sé cuántas sesiones van a hacer, pastor. Vamos a hacer 10 sesiones. 10 sesiones. Esta es solamente la tercera, entonces todavía nos quedan 7. Nos quedan 7 sesiones y va a haber más, vamos a tener más gente que comparta su testimonio. Hay muchas personas que pueden compartir su testimonio. Solo queremos invitarlos a que sigan escuchándonos y que compartan. Dígale a la gente que estamos aquí por este medio, y también si tienes una petición o algo, háznoslo saber y estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga. God bless you.